preparados para una inmersión en un misterio de esos que te quedan pensando, ¿no? Un caso sin resolver que nos lleva a las heladas montañas de Noruega. El caso de la mujer de Isdal. ¿Os suena? Un nombre que ya de por sí invita a la intriga, ¿verdad? Una mujer sin nombre allá sin vida en un paraje remoto, Isdal en el Valle de Hielo. Un escenario digno de una novela de misterio. Totalmente. Es 1970, la Guerra Fría está en pleno apogeo con sus redes de secretos. Y en este valle, con un historial ya de por sí un poco oscuro, aparece un cuerpo calcinado rodeado de pistas que en lugar de aclarar añaden más sombras al enigma. Es que lo que hace este caso tan especial son los detalles, las piezas que no encajan. Múltiples identidades, viajes internacionales. Es como si la vida de esta mujer fuera un puzzle deliberadamente desordenado. Empezamos por el principio. Imaginaos la escena 29 de noviembre de 1970. Un excursionista y sus hijas recorriendo el valle. El silencio de la montaña roto solo por el sonido de sus pasos. Y bueno, algún pájaro cantando. Y de pronto un olor extraño, a quemado. Y allí entre las rocas la encuentran. Un descubrimiento que te hiela la sangre. La policía llega al lugar, un paraje agreste solitario, y se encuentra con el cuerpo de una mujer tendido de espaldas, brazos rígidos sobre el pecho, manos apretadas como si se aferrara a un último secreto. La ropa casi consumida por el fuego, el cuerpo irreconocible. Es escalofriante. ¿Y qué me dices de los objetos que encontraron cerca del cuerpo? ¿Pistas o una elaborada distracción? Exacto. Una botella vacía de licor, 2 botellas de agua de plástico, una funda para pasaportes. Objetos cotidianos pero que en este contexto adquieren una siniestra relevancia. Y lo más inquietante, todas las etiquetas, todas las marcas que pudieran dar una pista sobre la identidad de la mujer han sido cuidadosamente eliminadas. Como si alguien quisiera borrar cualquier rastro de quién era. Es como si lo hubieran arrancado de la realidad. Esa es la sensación que transmite el caso, ¿verdad? Un intento de borrar no solo su identidad, sino su propia existencia. Y esto es solo el comienzo. Días después aparecen 2 maletas en la estación de tren de Bersen Maletas, que según la investigación pertenecían a la mujer. Las piezas del puzzle. ¿Qué encontraron dentro? Pelucas, maquillaje. Incluso una considerable suma de dinero en marcos alemanes. Objetos que sugieren una vida en constante movimiento, pero sin un destino claro. Como si se hubiera preparado para desaparecer en cualquier momento. ¿Pero de quién? ¿O de qué? Y de nuevo cualquier indicio de identidad desaparecida. Entre los objetos, un cuaderno con anotaciones, la policía logra descifrarlas y descubre fechas y lugares, un mapa de los movimientos de la mujer, como si nos estuviera guiando a través de un laberinto. Un laberinto que en lugar de llevarnos a la salida nos conduce a un misterio cada vez más profundo. Efectivamente, la investigación revela que la mujer ha viajado por toda Noruega e incluso por Europa, utilizando al menos 8 pasaportes falsos. 8 nombres diferentes, también diferentes profesiones, pero siempre con una constante, la nacionalidad belga. 8 identidades distintas. ¿Quién era realmente esta mujer? La autopsia, aunque arroja algo de luz, también genera más preguntas. La causa de la muerte, una combinación letal de pastillas para dormir y monóxido de carbono. Suicidio entonces. Un final triste en un lugar solitario. Las autoridades inicialmente lo consideraron así, pero hay detalles que no cuadran. La posición del cuerpo, el hollín en sus pulmones, unas marcas en el cuello, como si hubiera luchado por su vida. Indicios de que la escena fue manipulada, de que alguien quiso que pareciera un suicidio. Es una posibilidad que no podemos descartar. Y luego están los testimonios. Personas que la vieron, que hablaron con ella. La describen como una mujer atractiva de cabello oscuro, ojos marrones. Algunos la recuerdan hablando alemán, otros flamenco, incluso inglés, aunque con dificultad. Una mujer de mundo poliglota, capaz de mimetizarse en cualquier ambiente. Pero ¿cuál era su verdadero rostro? ¿Qué se escondía tras esa mirada? Un enigma que la policía intenta resolver, retratos robot, llamadas a la colaboración ciudadana. Pero la identidad de la mujer de Isdal sigue siendo un misterio. Mientras la investigación oficial se estanca, las teorías empiezan a florecer como hongos en la sombra. ¿Qué explicaciones se baragaron? Las especulaciones son inevitables en un caso como este, donde la realidad parece difuminarse con la ficción. La Guerra Fría proyecta sus sombras sobre la mujer de Isdal. Algunos creen que era una espía, que sus viajes estaban relacionados con operaciones secretas. Una agente secreta moviéndose entre las sombras con identidades falsas, mensajes codificados. La trama se vuelve cada vez más intrigante. ¿Hay alguna evidencia que apoye esta teoría? Hay algunos indicios que, aunque no son concluyentes, alimentan la especulación. Los movimientos de la mujer coinciden con unas pruebas de misiles Penguin que Noruega estaba llevando a cabo en secreto. Pudo ser testigo de algo que no debía guardar. Se convirtió en un objetivo por saber demasiado. Es una posibilidad que no se puede descartar. Un pescador afirma haberla visto cerca de una zona de actividad militar con una expresión de miedo en el rostro. Y luego están las declaraciones de un taxista años después. Esto me interesa.
Cuéntame más. En 1991, un taxista que prefirió permanecer en el anonimato contactó con la policía. Recordaba haber llevado a la mujer de Isdal desde el hotel hasta la estación de tren, pero no iba sola. Un hombre se subió al taxi con ella, un hombre que nunca fue identificado. Un hombre misterioso que aparece y desaparece como un fantasma, amigo, enemigo, cómplice. Las posibilidades son infinitas. Desafortunadamente, la identidad de este hombre, al igual que la de la mujer de Isdal, se pierde en la niebla del tiempo. Hay otro testimonio que añade un nuevo escalofrío al caso. No me digas que hay más. Esto parece sacado de una película de Hitchcock. Un excursionista, Ketil Korsoy, afirma haber visto a la mujer de Isdal días antes de su muerte en las montañas. Pero no estaba sola, la acompañaban 2 hombres. La describe como asustada, como si estuviera huyendo de algo o de alguien. Perseguida. La imagen de una mujer sola en un paraje remoto, huyendo de un peligro desconocido, pone los pelos de punta. Y lo que es más inquietante, Korsoy asegura que la mujer intentó decirle algo, pero que al final, con la mirada fija en los hombres que la seguían, guardó silencio. Un silencio que se ha prolongado durante décadas. ¿Qué secreto se llevó la mujer de Isdal a la tumba? ¿Qué palabras se quedaron atrapadas en su garganta? Son preguntas que resuenan en el Valle Helado, esperando una respuesta que tal vez nunca llegue. Pero a pesar de que el caso se archivó en 1971, la mujer de Isdal no ha sido olvidada. Su historia envuelta en ese halo de misterio ha resonado a lo largo de los años, y la esperanza de encontrar respuestas nunca se ha extinguido. Claro, es que un caso así con tantos cabos sueltos es imposible que caiga en el olvido. Es como si la propia mujer de Isdal se negara a desaparecer del todo. ¿Y qué ha pasado con el caso en los últimos años? ¿Ha habido algún avance? Sí, de hecho, el caso se reabrió en 2016, y las nuevas tecnologías forenses han aportado algo de luz sobre ciertos aspectos del misterio, aunque la identidad de la mujer sigue siendo un enigma. La ciencia forense avanza a pasos agigantados. ¿Qué tipo de descubrimientos se han hecho? Por ejemplo, el análisis isotópico de los dientes. Esta técnica que estudia las variaciones en los isótopos presentes en los dientes ha revelado que la mujer probablemente nació alrededor de 1930 en Nuremberg o en sus alrededores. O sea que no era belga como indicaban sus pasaportes falsos. Otra capa de engaño en esta compleja madeja. Exacto, y el análisis isotópico no solo nos habla del lugar de nacimiento, sino también de los lugares donde una persona ha vivido. En este caso, los resultados sugieren que la mujer se mudó a Francia o a frontera franco-alemana cuando era niña, como si estuviera destinada a vivir entre fronteras siempre en movimiento. Fascinante. Esto coincide con las sospechas de que la mujer hablaba francés o alemán con fluidez. ¿Y qué hay del trabajo dental que mencionaste antes? ¿Ha aportado alguna pista? Sí, su trabajo dental bastante peculiar indica que en algún momento visitó a un dentista en Asia Oriental, Europa Central o del Sur o incluso en Sudamérica. Increíble. Es como si hubiera recorrido el mundo tejiendo una red invisible de secretos. Cada nuevo dato nos acerca un poco más a la verdad, pero al mismo tiempo parece que el misterio se expande. Y no olvidemos el impacto del podcast Death in Ice Valley, producido por la NRK y la BBC. Así he oído hablar de él. Un podcast que reexamina el caso y busca nuevas pistas, ¿verdad? ¿Ha contribuido de alguna manera a la investigación? Sí, bastante. Gracias al podcast se han recibido nuevos testimonios y pistas de personas que creen haber visto o conocido a la mujer. Además, ha facilitado la colaboración de expertos en diferentes campos como la genealogía genética. Genealogía genética, ¿en qué consiste exactamente? Es una técnica que permite rastrear a los familiares de una persona a través de su ADN, incluso si no hay una coincidencia directa en las bases de datos. Imagina que encontramos una muestra de ADN de la mujer de Isdal. Con la genealogía genética podríamos rastrear a sus parientes lejanos, construir un árbol genealógico y con suerte identificar a la mujer. Es una posibilidad realmente emocionante, como si la ciencia nos estuviera ofreciendo una llave para abrir la puerta a un pasado que creíamos inaccesible. ¿Crees que la genealogía genética podría ser la clave para resolver el misterio? Es una herramienta muy poderosa, pero no es infalible. Se necesitan muestras de ADN de buena calidad y la colaboración de familiares que estén dispuestos a compartir su información genética. Aún así es una esperanza. Imagina el impacto que tendría para su familia que ha vivido durante décadas sin saber qué le sucedió a su ser querido. Un cierre a una historia llena de angustia e incertidumbre. Sería un final agridulce sin duda. Saber la verdad, aunque llegue con retraso, siempre es un consuelo. Y también podría ayudar a esclarecer las circunstancias de su muerte. Quizás al conocer su identidad, podamos comprender mejor por qué se encontraba en Isdal, en cuáles eran sus motivaciones, y si realmente se suicidó o fue víctima de un crimen. Como si al ponerle un nombre pudiéramos por fin devolverle su voz, permitir que su historia sea contada. Y al mismo tiempo podría haber nuevas preguntas sobre la época en que vivió la Guerra Fría, las redes de espionaje, las vidas secretas que se ocultaban bajo la superficie. Precisamente, el caso de la mujer de Isdal es mucho más que un misterio sin resolver. Es una ventana a un pasado complejo y turbulento.
Un recordatorio de que a veces la verdad se esconde en los lugares más inesperados. Y mientras esperamos que la ciencia nos revele la identidad de la mujer, no podemos evitar preguntarnos quién era ella realmente, qué la llevó a ese trágico final en el Valle de Hielo. Preguntas que como un eco en las montañas siguen resonando. Quizás algún día el viento disperse la niebla y nos permita vislumbrar la respuesta. Hagamos un repaso, ¿no? Una mujer sin identificar hallada muerta en Isdalen. Un valle noruego de una belleza sobrecogedora, pero con una historia llena de sombras. Una mujer que se movía por Europa como si fuera un fantasma, con identidades falsas hablando varios idiomas. Siempre un paso por delante como si la vida fuera un juego de espejos y ella la maestra de la ilusión. Totalmente. Y que nos ha dejado un legado de misterio. Sus acciones, sus motivaciones siguen siendo un enigma a pesar de los esfuerzos de la policía y de los avances de la ciencia forense. Y a pesar del tiempo transcurrido, ¿verdad? Más de 50 años y el caso de la mujer de Isdal sigue despertando fascinación e intriga. Sin duda. Es como si la propia mujer de Isdal se negara a ser olvidada. ¿Crees que algún día sabremos la verdad? ¿Podremos finalmente ponerle un nombre, un rostro, una historia a la sombra que ha habitado este caso durante tantos años? Es difícil saberlo a ciencia cierta, pero la esperanza como una brasa bajo las cenizas nunca se apaga del todo. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y quién sabe qué nuevos descubrimientos nos esperan en el futuro. Imagina que pudiéramos viajar en el tiempo, volver a 1960 y observar a la mujer de Isdal en esos días antes de su muerte. Ver el mundo a través de sus ojos, comprender sus miedos, sus deseos, sus secretos. Sería una experiencia reveladora sin duda, y quizás podríamos encontrar la pieza que falta en este rompecabezas. El detalle que ilumine la oscuridad y nos revele la verdad. Mientras tanto, solo nos queda la intriga, la especulación, la construcción de hipótesis a partir de las pocas piezas que tenemos. Un suicidio, un asesinato, espionaje internacional. Las posibilidades son tantas como las sombras que se esconden en el Valle de Hielo. Lo importante es que no olvidemos a la mujer de Isdal, que su historia, a pesar de estar incompleta, nos siga interpelando, nos haga reflexionar sobre la complejidad de la vida y los misterios que aún nos quedan por resolver. Un recordatorio de que el pasado, aunque a veces parezca lejano y difuso, puede seguir proyectando sus sombras sobre el presente. Y que la búsqueda de la verdad, aunque a veces sea un camino tortuoso, es un viaje que vale la pena emprender. Y así, con más preguntas que respuestas, cerramos nuestra inmersión en el misterio de la mujer de Isdal. Una historia que nos ha transportado a las frías montañas de Noruega, a un tiempo marcado por la Guerra Fría y las tensiones internacionales, a un mundo de identidades ocultas y secretos susurrados en la oscuridad. Un caso que, a pesar de no estar cerrado, nos deja una profunda reflexión sobre la fragilidad de la vida, la importancia de la memoria y la búsqueda incesante de la verdad. ¿Quién era la mujer de Isdal? ¿Qué le llevó a Isdalen? ¿Qué secreto se llevó a la tumba? Son preguntas que, como la niebla que envuelve el valle, persisten. Quizás algún día el viento disperse la niebla y nos permita vislumbrar la respuesta. Hasta entonces, la mujer de Isdal seguirá siendo un enigma. Un misterio que nos invita a explorar las sombras del pasado y a confrontar la incertidumbre del presente. Y a recordar que a veces las historias más fascinantes son aquellas que no tienen un final definitivo.